Estamos en Radio Valparaíso, nuestro programa número 10. Llevamos 10 semanas consecutivas transmitiendo en vivo desde Radio Valparaíso nuestro programa Piensa Valparaíso de la Fundación Piensa. Fundación que pretende desarrollar y elaborar propuestas en áreas temáticas muy específicas: descentralización del país, desarrollo regional, especialmente calidad de vida, participación ciudadana y control democrático, saber en qué se gastan, cómo se administran nuestros presupuestos, la eficiencia y la eficacia de ellos, y ayudar un poco a que esta región nos dé mucho más gusto estar en un país que está cada día más concentrado. Hoy día tenemos una compañera de locución, a Heidi Brokor, que es una destacada periodista, directora de comunicaciones de la Fundación Piensa. Muy buenas tardes, Heidi, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Acá, primera vez en el programa, vamos a aportar un poco con voz femenina, pues primera vez que vamos a tener en los 10 capítulos una voz femenina, así que vamos a ver cómo resulta. Vale la pena el tirón de oreja, se recibe. Sí. Acusamos recibo de aquello. Fue una indirecta. Y nuestro invitado de hoy es una persona muy conocida por todos ustedes, sin lugar a dudas. Es un personaje de la región. Él se declara porteño por adopción, como muchos de nosotros. Es un hombre público que ha dedicado toda su vida al servicio público, de quien además me precio de ser su amigo, y hoy día tiene un cargo muy importante en la Municipalidad de Valparaíso. Es el director de la SECPLA, la oficina de planificación comunal, el centro neurológico de las municipalidades donde se elaboran los proyectos, los desarrollos, las estrategias. Se trata de Luis Parot Donoso. ¿Cómo ha estado, Luis? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Heidi también. Me parece bien el reclamo, pero no fue tan indirecto, ¿no? Fue frontal. ¿Fue frontal? Muy bien, sí. Es tan peligrosa las mujeres en tiempos actuales. Hay que tener mucho cuidado. Estuvimos en esta semana, el miércoles de esta semana, Luis, junto con el intendente, en algo que, como Piensa, veníamos pidiendo hace un tiempo atrás, que es control local. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que nosotros no aprendemos las experiencias internacionales. Para las Torres Gemelas, ese desastre, el alcalde de Nueva York, Giuliani, dice: aquí mando yo, tomo el control y el Estado ayúdeme, y Giuliani encabeza todo el proceso completo. Primero de la emergencia, la contención y luego la recuperación. Luego tenemos en el mismo Estados Unidos, Katrina, que destroza dos estados y medio de Estados Unidos con un drama increíble, y la Casa Blanca dice: esto lo vamos a manejar nosotros desde Washington, y queda la escoba. Hasta el día de hoy, pasado no sé cuántos años, hay demanda, hay gente que nunca se les cumple lo prometido, hay millones de ofertas públicas, de construcciones, de mejoramientos territoriales que no se hicieron. ¿Qué importancia tiene desde tu mirada, Luis, que estos procesos, como lo veíamos el miércoles, la reunión con el intendente, con una presentación tuya que fue muy notable, se coordinen y se dirijan desde la autoridad local, que es quien conoce a los vecinos, conoce las calles, conoce las escaleras, conoce a los líderes de opinión y conoce a la gente que vive ahí y a los que se están haciendo pasar por los que viven ahí? No sé si me... Sí, bueno, hemos tenido muchos problemas de esos también. Hay mucha... Bueno, el tema es muy complejo, ¿eh? Tiene muchas aristas sobre las cuales uno puede construir una explicación de por qué Chile, no obstante tener todas las posibilidades, ¿cierto? Y ser un país que aparenta un crecimiento económico, cierto desarrollo en las personas, en la familia, en fin, bienestar de tipo material, desde el punto de vista humano, de la calidad de las personas, uno ve que hay un deterioro, yo diría, grave, ¿eh? En el clima de respeto, fundamentalmente eso, un tema de respeto. Respetar al otro, respetar el medio ambiente, respetar el entorno, respetar desde el equipamiento público, desde la fachada de un edificio, ¿cierto? A un jardín. No tirar la basura por cualquier parte. ¿Sí? Entender de que hay responsabilidades asociadas a vivir, ¿cierto?, en cualquier parte, en una comunidad, que son obligaciones. Uno no puede andar solo exigiendo el cumplimiento de derechos. Mire, yo tengo derecho a esto, no, también hay obligaciones al vivir en sociedad. Y hemos tenido manifestaciones, yo diría, muy deprimentes de lo que es una degradación moral, con personas que se roban las cosas, que van para los damnificados. Por ejemplo, si uno despacha
Ayer escuchaba un WhatsApp que tenemos con los directores municipales, algunos que están despachando donaciones hacia los albergues, ¿cierto?, a través de estructuras semiformales, dirigentes o personas reconocidas, ¿cierto? Finalmente los champús y cosas no están llegando a los damnificados. Entonces, ayer eso se detectó y se están corrigiendo, pero hay personas que se hacen pasar por damnificados, que tratan de estafar. Entonces, hay un deterioro moral importante que algunos venimos denunciando hace muchos años, porque esto no es una cosa de ahora, sino que es un proceso, ¿cierto?, que ha venido a desembocar en este tema que es muy preocupante y que yo creo que en algún minuto el país lo tiene que abordar. Ahora, Luis, perdón, tomando un poco la pregunta que te hizo Jorge, este desorden moral que de alguna forma se podría decir, también va ligado un poco a la primera sensación que se vivió luego de la urgencia en el desorden, y alguna vez incluso declarado por Jorge como el despelote en la organización para administrar la crisis, en el sentido de ¿cómo crees tú que se podría enlazar bien el protagonismo que tiene el poder local con el poder central? ¿Tú crees que ahí también hay un pequeño debe y que todas estas partes como del comportamiento que no ha sido correctamente de las personas en cuanto a la entrega de ayuda ha empujado un poco esta situación? Mira, ya vamos a entrar en el tema del regionalismo y la centralización, pero yo prefiero detenerme en esta emergencia. Si hay algo que queda nuevamente ratificado es que nosotros no tenemos protocolos adecuados, no tenemos experiencia, no somos profesionales para manejar esto. Claro. Ocurrió que efectivamente fue un despelote, que un caos. A mí 4 o 5 días después me preguntaban qué pasó. Yo dije, mire, supe que hubo un incendio, pero no he podido subir a evaluar qué ocurrió. ¿Por qué? Porque la prensa primero, y perdónenme, estamos en una radio, pero podemos tratar estos temas, ¿cierto?, con altura de mira. Claramente. Es completamente desbocada. Con el objeto de tener rating, buscan lo más tenebroso, los tipos arriesgan la vida, uno lo percibió, casi se quema, ¿cierto?, un periodista, suben al cerro como sea, interrogan a las personas, son incisivos, son a veces hasta tendenciosos en muchos aspectos, para generar una preocupación. Entonces, claro, se transformó esto en una psicosis colectiva en que había que venir a ayudar a Valparaíso, ¿cierto? Entonces, se nos generó un problema gigantesco. El incendio además demoró 2 o 3 días, hubo que cerrar el área. La autoridad se declaró zona de catástrofe, una autoridad militar o de la Armada, ¿cierto?, a cargo del territorio. La gente venía por miles, ¿cierto?, en calles estrechas, que no se podía caminar, no podíamos entrar máquinas, no podíamos hacer una evaluación seria. La gente, los cabros llegaban con el corazón en la mano a ayudar, con una pala en la mochila, ¿cierto?, con una de estas mascarillas, y eran miles. Entonces tú veis las calles y eran miles de cabros. Entonces, claro, en algún minuto hubo que pedirle que por favor no vinieran más, porque estaba provocando un problema, más que ayudar de manera ordenada y sistemática, ¿cierto? Era contribuir a un desorden mayor, que además reclamaban porque llegaban arriba con ganas de ayudar y no había nadie que les dijera qué es lo que había que hacer. Entonces todo era pura espontaneidad. Claro, ahí está el tema de lo que mencionabas tú, que no había nadie que les dijera lo que había que hacer. Ahí, de hecho, se ha comentado en algunas mesas de trabajo el tema de poder trabajar aprovechando, o sea, todas las crisis son oportunidades, por definición. Entonces, esta misma crisis da la oportunidad de generar efectivamente un plan de contingencia, una planificación para el manejo y gestión de crisis. Bueno, yo le llamo protocolos. Perfecto. En definitiva, por ejemplo, tuvimos problemas gigantescos con las donaciones de Quellón, de Arica, de Chaitén, de Chiloé. Eran caravanas de camiones que venían cargados de cosas. La ropa, se generó un problema gigantesco. En Chile hoy día la ropa no es un problema, perdónenme que lo que diga, pero no es un problema para nadie. Uno va a la feria, si tú puedes comprar por 2 lucas, se compra una camisa o 1.500 pesos, pantalones. No hay un problema, pero eran toneladas de ropa que venía, ¿cierto?, sin fumigar, venía algunas, perdónenme de nuevo, venían con piojos, venían con todo tipo de elementos que generaron vectores sanitarios, ¿cierto?, que la autoridad tuvo que disponerla, ¿cierto?, al vertedero. Entonces se arman ahí las críticas, pero ¿cómo son tan ineficientes, ¿cierto?, que termina toneladas de ropa en el vertedero? Pero esto ocurre precisamente porque no hay un protocolo ordenado de actuación en un momento de catástrofe. Ni para la prensa, de modo de controlar el tema de los medios, porque además, entiéndame, yo conozco al alcalde de Valparaíso hace 40 años, y nunca lo había visto en la condición que lo vi en estos días, ¿cierto? No solo hipersensible, ¿cierto?, de repente con una impotencia tremenda que termina en lágrimas, sino además
el tipo quería ir para estar con su gente y tenía una cola de periodistas que querían hablar con él, y si no los atiende, ¿cierto?, se enojan, te empiezan a apelar, entonces claro, se provoca todo un caos, la gente de prensa no sabía cómo actuar, qué hacer. Oiga, el canal 13 quiere hablar con usted, no, que el canal 11, no, que el programa tanto, no, que el periodista tanto. Bueno, es un caos, entonces se requieren protocolos que todos estén obligados a respetar, ¿cierto? Claro. De modo que la prensa, el voluntariado, el gobierno, la autoridad técnica, ONEMI, emergencia, tengan finalmente un programa clarito de cómo abordar eficientemente una situación como esta, y no terminemos lamentando las situaciones que hasta el día de hoy se nos transforman en difíciles. Lo cual tenemos que también, no hay protocolo, y ese es un tema grave, y en un país que ocurren desgracias regularmente que no hay protocolo, es como que lo que no, se nos repitió lo que pasó en el tsunami del 18F, que no teníamos los protocolos y todo, se nos repitió ahora con un incendio, pero se nos va a repetir con cada desgracia. Pero la pregunta va ahora, Luis, Valparaíso, dicen 1906, el terremoto e incendio equivalente, pero yo no recuerdo una desgracia de esta magnitud. La gente que lo ha visto por televisión, creo que se forma una imagen equivocada, había un incendio, pero los que hemos estado en los cerros, es más que eso, Luis. Bueno, el incendio... Primero se vaporizó un tercio del territorio de la comuna. Eso es el primer dato. Incluyendo más de 3.000 viviendas. Y un 5,3% aproximadamente, de acuerdo al último censo, de la población quedó afectada. O sea, claramente una catástrofe de proporciones enormes, ¿cierto? Y que va a generar una huella profunda, no solo en la familia, sino que en el territorio y en la forma en que nosotros abordamos la tarea de administrar y no solo el presente, también el futuro de Valparaíso. Y espero en la forma en que el gobierno central, el Estado de Chile, ¿cierto?, se relaciona con Valparaíso, para entrar en el tema más de fondo, una ciudad que ha tenido abandonada desde hace más de 70 años, que ha hecho oídos sordos a los continuos reclamos, ¿cierto?, que la comunidad porteña ha expresado al Estado a través de los distintos gobiernos, ¿cierto?, porque en esto... El centralismo no reconoce, ¿cierto?, tendencias políticas alguna, es una actitud, ¿cierto?, frente al país, frente a la vida. Y hasta ahora ha sido completamente desoído. Y yo creo que este siniestro lo que refleja es precisamente eso, es consecuencia del abandono en el que ha estado Valparaíso los últimos 70 años. O sea, no es un problema puntual de que un incendio forestal simplemente se desbocó, se descontroló, ¿cierto?, y se vino con el viento hacia las quebradas de Valparaíso provocando todos los problemas que conocemos. Es una manifestación de abandono. Bueno, de hecho, un ejemplo de eso, Luis, es el tema que se comentó en algunos de los medios a través de entrevistas a ti, es sobre que Valparaíso no cuenta con fondos permanentes ni óptimos para el tratamiento, por ejemplo, del caso de la basura. O sea, tú en alguna de tus declaraciones comentabas que se necesitaba por lo menos 7.000 millones anuales para poder trabajar este tema, y en realidad la comuna dispone alrededor de 2.000 millones, o sea, hay un déficit solamente en ese tema ya de 5.000 millones, ¿no? Nosotros, las cifras son más o menos las siguientes, nosotros partimos el año con alrededor de 4.500 millones en contra, claro, por el tema de la basura, nos cuesta alrededor de 5.600 millones el costo total anual, y los ingresos que percibimos por quienes pagan derechos de aseo, ¿cierto?, son del orden de los 1.600, 1.800 millones. Así que es como partir el mes, ¿cierto?, con 4.000 millones menos. Solo eso es en ese tema, porque después hay otros más que también deben partir con un déficit inicial. Claro, lo que pasa es que esto es una comuna pobre. Entonces, hay muchas leyes que son muy injustas con Valparaíso. Por ejemplo, más del 65, casi el 70% de las viviendas que existen en Valparaíso, tanto las que pertenecen a roles formales como las informales, que son tomas, etcétera, no pagan derechos de aseo. Están bajo la tasación fiscal de 8 millones y tanto, ¿cierto?, que es la que exime, de acuerdo a la ley, el pago de derechos de aseo. ¿Quién paga ese costo? Finalmente es la municipalidad, a diferencia de lo que ocurre con el agua potable, que una familia pobre tiene un subsidio de agua potable que lo paga el Estado a la empresa proveedora. En este caso, el Estado le paga el subsidio a Asval. O sea, el Estado le dice, mire, la señora Juanita está exenta, o sea, tiene un subsidio de agua potable, entonces, señor Asval, yo le voy a pagar lo que cueste esa cuenta. Aquí no. En el caso del aseo, no viene el Estado y le dice a la municipalidad, mire, yo le voy a pagar a usted los 4.000 millones que pierde o que entrega como subsidio a la comunidad pobre de Valparaíso. Agréguele además que esas mismas propiedades están exentas del pago de contribuciones, que es otra fuente de ingreso importante en la municipalidad, que las patentes de vehículos
los vehículos en general, el valor promedio que tienen, ¿cierto?, es inferior al de una comuna como Viña o como Quilpué. Aquí hay promedio de edad de los vehículos y en consecuencia el valor promedio de la patente es más baja. Y los permisos por publicidad, permisos de construcción, lo que son fondos permanentes de la municipalidad, lo que se llaman los ingresos propios permanentes, son muy bajos en comparación a cualquier comuna similar y con requerimiento el doble de caro. Aquí sacar el aseo una quebrada y mostrábamos una foto. Ustedes lo pueden ver, los cerros de Valparaíso están todos en zonas de riesgo, ir a sacar basura al fondo de una quebrada cuesta una fortuna, ¿cierto? Dar una vuelta al cerro no es llegar en línea recta. No, completamente de acuerdo, y en la segunda parte del programa vamos a hablar de los temas de fondo de Valparaíso, pero hay un tema que no quiero que se nos escape, porque aquí el tiempo se nos pasa volando, en cualquier minuto nos van a avisar de nuestro bloque. Luis, Valparaíso hoy día, ¿y en cuánto tiempo más va a estar preparada para una lluvia de unos 60 milímetros con ráfaga superior a los 60 kilómetros por hora? Yo creo que nosotros, Valparaíso está siempre preparado para eso. En las condiciones que están los cerros hoy día, y en las condiciones afectados. Yo no tengo, mira, todo lo que se puede hacer razonablemente se está haciendo, y ya se hizo. O sea, lo que es la limpieza de quebrada con las maquinarias del Cuerpo Militar de Trabajo, con una cantidad enorme de máquinas excavadoras, retroexcavadoras, personal, todo limpiando, escarpando, haciendo lo posible, retirando todos los escombros, están todos los cauces limpios hasta el mar. O sea, todo el proceso preventivo, razonable, lo que es la limpieza fina, digamos, de lo que es los residuos que pueden haber quedado en las quebradas, está hecho. La eventualidad de los deslizamientos que puedan ocurrir a viviendas que se están instalando o que quedaron inestables, ¿cierto?, en que no se han podido construir las contenciones de muro, en fin, adecuadas, eso es un tema que no hay cómo abordarlo en un plazo tan breve como el que ha ocurrido. No va a ser durante este invierno. O sea, ese tipo de obras no van a ser durante este invierno. Nosotros esa tragedia, lo más probable es que ocurran. O sea, es posible, yo no quiero ser tan pesimista, pero digo, Lucho, es posible que si no hemos hecho los muros de contención. Yo vi las fotos tuyas ayer y vi las laderas y conozco esos cerros y son ángulos de 45 grados. Todo el que tome una regla y vea un ángulo de 45 grados, ponga casita uno arriba del otro, comunicada por unas pequeñas escalinatas de barro. Bueno, si todo Valparaíso es así, pues, Jorge, mira que atrás, pero ahora, varón, tú dijiste muy bien, el sector está polvorizado. Cayó una pequeña bomba atómica en un sector. Cuando llueva, se va a caer la ladera. Eso escurre. ¿Sí? Las casas que son mediagua no lo van a soportar porque son muy livianas. Entonces, lo que tú me dices me alarma mucho porque no vamos a estar preparados en ninguna condición, porque muros de contención no vamos a tener hasta varios meses más. Obvio, o sea, recién está hecho o sea, yo a ver, por costumbre y tengo fama de deslenguado, digo la verdad. Eso es lo que creo. Yo no voy a pintar un cuento distinto. Porque además las personas que están escuchando y que están en esta situación tienen que tomar ellos medidas de autocuidado. O sea, si están en una ladera pelada, que perdió toda el pasto, la vegetación, la firme, la tierra, ¿cierto? Eso va a correr, el barro lo va a llevar para abajo, ¿cierto? Y yo les recomendaría, muchachos, hagan algo rápido, salgan de ahí, instálense con un familiar, si hay lluvia, váyanse a los albergues que tiene habilitados la municipalidad, todavía está el polideportivo. Eso me parece sumamente franco, pero Luis. Es muy importante aquí que la gente tome conciencia del problema. No hay posibilidad de que nos hagamos cargo de todo el problema, ¿cierto?, que se generó en tan corto plazo. Esto va a demorar años y en consecuencia la gente tiene que entenderlo y tiene que colaborar. Esto, mira, me parece primero decir la verdad, decirla abierta y públicamente, no para escandalizar, como tú señalabas de alguna prensa, sino para que la gente se pueda prevenir. Mira, yo le explicaba a algunas personas, todos los años, que la naturaleza es así, algunas personas de avanzada edad, en condición de pobreza, se mueren de neumonía, porque están viejitos y las casas no son muy abrigadas, y llueve, se humedece y se mueren, ¿no es cierto? Este año también estadísticamente se van a morir. Pero ahora está tan sensible el ambiente, y tú lo señalabas al principio, hay todo un tema que si llueve y va a correr el barro, se nos pueden caer algunas casas, se pueden morir algunas personas. Yo creo que es súper importante lo que tú estás haciendo ahora, Luis, que es decir, mire, estas cosas existe una alta probabilidad de que ocurran. Primero, preparémonos y tomemos las medidas, porque si en ese minuto nos escandalizamos va a haber
otro titular, otro reportaje del medio de televisión, otro escándalo en Valparaíso, que es incapaz hasta de autogobernarse, que yo lo encuentro, pues simplemente por no decir las cosas francamente como tú lo estás haciendo. No, y además que, bueno, desde mi profesión, claramente es un tema de interés, van a caer 3 gotas y inmediatamente van a estar todos los periodistas registrando imágenes. Hace una semana estuvo lleno de periodistas que pasaban la noche esperando que lloviera. Total. Mira, sí, yo es delicado ese yo tema. creo, en fin, espero que no pase nada. Dios mediante, digamos, la divina providencia, no pase nada. Pero obviamente las personas tienen que tomar su resguardo. La municipalidad y la autoridad está haciendo todo lo humanamente posible desde el punto de vista técnico. Se hizo las evaluaciones de la cantidad de recursos que se requieren para reconstruir los muros, sujetar laderas, quebradas, habitabilidad para las viviendas, ¿cierto? Y también los muros de contención para la parte vialidad y conectividad. Son 42.000 millones. Que tengamos la plata, que desarrollemos los proyectos, que los ejecutemos, van a pasar 3 años. Entonces no nos hagamos otras ilusiones. El resto es rezar para que efectivamente las laderas puedan contenerse y las personas tomen las medidas de resguardo necesarias. Si necesitan apoyo de la municipalidad para poder acogerse en un albergue o en algo, las puertas están abiertas, los albergues están funcionando, hay suficiente alimento, cuidado, calor, atención médica para atender a la familia. Así que en ese sentido la municipalidad tiene que estar cumpliendo y cumple cabalmente con todo lo que se puede esperar de su gestión en una situación como esta. Luis, y en términos concretos, por revisiones de prensa que he hecho, ¿cómo está, no sé si la palabra es la fiscalización, pero cómo está el monitoreo de las mediaguas que se están construyendo en cuanto a ubicación? Ahí la municipalidad está definiendo todos los lugares, o también hay familias que han decidido por mutuo propio instalar la mediagua en algún sector? Mira, hay una situación bastante compleja. Primero, se decidió, acuérdense que hubo lluvias anunciadas para la semana pasada, claro. O sea, casi 20 días después del incendio ya teníamos estos anuncios de lluvia. Se decidió de manera muy acertada, creo yo, proceder a la distribución de las viviendas como prioridad número 1. O sea, llevar la vivienda al lugar de su destino final, cosa que ya sea con apoyo de familiares, con apoyo de voluntarios, esas personas pudieran levantarla. Sabiendo de que algunas viviendas podían instalarse en zonas de riesgo. Ahora, ¿qué es una zona de riesgo? Porque pongámonos de acuerdo en eso. Casi todo Valparaíso es zona de riesgo. Claro. Entonces, es que esas son las cosas de los santiaguinos que a mí usted me conoce y me molestan muchísimo. Es como dicen, mira, Valparaíso tiene mucho perro. Gracias por el aporte. Valparaíso no se puede construir en zona de riesgo. Construyamos en el plan entonces, pues. Pero es una cosa que... Bueno, para que veas tú. Porque hicimos un análisis, ¿cierto? Mostré unas fotos, unos gráficos que son dramáticos en realidad. Más del 60% de las viviendas en Valparaíso están en zonas de riesgo, es decir, con pendientes superiores al 40%. En grados, para que nos entendamos bien, una zona de riesgo sobre 18 o 23 grados. Significa que de esa pendiente, ¿cierto? Hacia el ángulo de 45, digamos, tiene que desarrollarse obras de mitigación del riesgo, que son muros de contención, algún tipo de construcción especial. No significa que no se pueda construir, significa que hay que hacer estas obras de mitigación. En consecuencia, es muy importante en la instalación de las viviendas entender de que, primero, las personas se les pide responsablemente declarar que son dueñas del terreno. De modo que hay mucho título de propiedad también entregado por el Ministerio de Bienes Nacionales, que es solamente vivienda ocupada y que está en zona de riesgo, pero es dueño esa persona, ¿cierto?, de ese terreno. En una segunda etapa se va a proceder a fiscalizar para efectos de reasignar aquellas viviendas que puedan estar en zona de riesgo. Lo primero es entregarle que tengan un techo y puedan pasar el invierno. Francamente, como ha sido siempre y lo caracteriza, él dice que es un deslenguado. Luis Parot, director de SECPLA de la Municipalidad, porteño y hombre público de toda la vida, hablando de que pueden ocurrir cosas y hay que estar preparado y que la reconstrucción es un proceso lento. Qué importante saber la verdad. Vamos a una pausa y volvemos para hablar un poquito de futuro. ¿Qué viene en Valparaíso? Ya no el día después, para los próximos 20 años. Estamos ya en la segunda parte de nuestro programa
Piensa Valparaíso, Radio Valparaíso, gracias al auspicio del Banco Internacional. Usted nos puede seguir por Facebook, por Twitter, en nuestra página web, en fin, por un montón de vías donde puede escuchar este programa en detalle, analizarlo, y también los programas anteriores, por supuesto. Nos acompaña, estamos junto con Heidi Brokor, quien se preocupó de decir que era la primera mujer presente en este programa. Nos quedó muy clara la señal. Están más sensibles los hombres. No, pero está muy bien, porque tienes toda la razón y está muy bien el comentario. Y tenemos hoy día como invitado a Luis Parot, director de la SECPLA, la Oficina de Planificación y de Estrategia y Desarrollo de la Municipalidad del Paraíso. En la primera parte hablamos bastante de la emergencia, incluso una frase que dice Luis con mucha sinceridad, los riesgos no van a estar suficientemente mitigados hasta pasado el invierno. Así que hay que preocuparse, hay que prepararse. El autocuidado, decía Luis, esperamos que las autoridades, y así lo creemos, las nacionales, regionales y obviamente las comunales, tomen las medidas de apoyo y de soporte. Pero si usted sabe que se va a anunciar una lluvia y va a correr un poquito de viento, mire, manda a los cabros chicos, a la señora donde la tía, y usted quédese con su hijo mayor en conjunto con los voluntarios, con el personal de la municipalidad, porque es probable que ocurran cosas y hay que estar preparados. Don Luis, volvemos a un tema político que en la primera parte no conversamos. ¿Quién tiene que controlar la emergencia? Bueno, en Chile es evidente que nosotros somos un país muy cínico en muchos aspectos, en muchos aspectos. Pero el peor de todo, ¿cierto?, es que nos consideramos una democracia, pero solo funciona como democracia a nivel centralizado. Entonces el poder, el Estado, el gobierno, en definitiva, el que tiene todo el poder. Y a nivel de regiones somos un chiste, digamos, y a nivel de comunas peor. Si uno piensa, por ejemplo, que a nivel de la región el presupuesto completo de la región es más chico que el presupuesto de la comuna de Viña del Mar. Entonces uno dice, ¿de qué regionalización me están hablando? ¿Para qué hablar del presupuesto de la comuna de Valparaíso, ¿cierto?, que es un presupuestito? Todas las soluciones, Jorge, asociadas a este siniestro, por ejemplo, todas, ¿cierto? Todas están en manos del Estado y del gobierno, todas. Y por eso vemos un delegado presidencial, vemos que viene el ministro del Interior, por supuesto hay terremoto en el norte, allá parte el ministro del Interior, se sale un volcán en Chaitén, allá parte el ministro del Interior. Este país está loco, completo. Pésimamente mal diseñado para lo que es hoy día, ¿cierto?, la realidad contemporánea, la realidad actual. Las exigencias del desarrollo, la necesidad de aprovechar nichos hoy día mucho más finos. Distinto era hace 40, 50 años, si tenía un país muy poco desarrollado, con oportunidades en todos lados. Tú decías, mira, yo voy a priorizar con un criterio central, ¿cierto?, para efectos de distribuir las pocas platas que tengo y desarrollar las mayores oportunidades. Hoy día no, el paso es distinto. Tienes que descentralizar para ir a buscar las pequeñas oportunidades que son las que te permiten crecer y perfeccionarte. ¿Tenemos las competencias en regiones para asumir esa responsabilidad? A ver, eso mira, me da una rabia ese argumento, porque es típico argumento santiaguino, pero yo tengo una bronca, voy a decir algo, yo soy talquino, así que tengo una bronca paría, y voy a decirlo por qué. Yo pertenezco a una familia de 8 hermanos, somos 8 hermanos, yo soy el mayor, y tengo 4 hijos mayores de edad, yo, en consecuencia somos 12. Yo, mi hermano y mis 4 hijos mayores. De los 12, habemos 3 en regiones. 2 hermanos, o sea, yo que estoy aquí en Valparaíso y una hermana que está en Serena, y mi hijo mayor, que salió agricultor también, que está en Talca. O sea, de los 12, 3. El resto en Santiago. Mi hijo, de los 4 mayores, son los 4 viñamarinos, o sea, son nacidos aquí en Viña del Mar. De esos 4, tengo uno en Talca y los otros 3 en Santiago. O sea, de los 12, 9 están en Santiago. Esa es una meba. Santiago le hace pésimo al país. Entonces, que me vengan a decir a mí que las mejores personas están en Santiago y no están en regiones, entonces a mí me parece esa arrogancia de los santiaguinos que te miran de 2 peldaños más arriba. Te consideran un piojo que está por allá abajo, ¿cierto?, solo por el hecho que tú estás en una región. Eso me parece, mira, no solo odioso, sino que, bueno, no voy a calificarlo más. Ya, ¿y cuándo viene la revolución de la región? Tenemos los ciudadanos provincianos, ¿cuándo nos alzamos? ¿Qué hay que hacer? Yo estoy por pensar que la única vía es la de las armas. Lo hemos intentado hace 40 años todo.
Todo. Y la verdad que tú veis que el pero efecto no nos hemos cero. organizado las regiones jamás. Pero mira, ahora está la posibilidad de organizarse, mira, Luis. Bueno, Está eso bien, iba a mira, decir con yo, esta reforma la- electoral, donde No, suben a 7 la reforma los binominal senadores. yo creo que una pésima Bueno, señal pero porque aumenta los diputados en Santiago, en Santiago, y aumenta las no. circunscripciones de modo que la descentralización interregional va a ser cada día más baja, que es un temazo para un programa completo. Pero don Luis, pero respecto a esta emergencia, en esta semana el intendente hace una reunión, donde está el intendente, el alcalde, el gobernador, el delegado presidencial y algunas autoridades civiles, empresariales, académicas de la zona, y dicen, esta cuestión, no sé si va a resultar, le pregunto a usted su opinión, se controla desde la región. Mira, perdóname, yo partí hace 3 semanas atrás con un proceso que se hizo en el Palacio de Orizaba, se ha estado haciendo, hoy día de hecho hay otra reunión, en donde hemos estado precisamente desde la perspectiva netamente municipal y local, porque hemos invitado a todo el mundo, ¿cierto?, a elaborar una propuesta que no tiene contaminación con nadie. Se hemos hecho algo propio, tú lo viste el miércoles, ¿cierto?, que se puso, estamos terminándola, y estamos llegando a resultados que son, no sé, 500, 700 millones de dólares, que es lo que cuesta, ¿cierto?, lo que llamamos la reconstrucción y la reparación a Valparaíso, ¿ya? Sin considerar costos importantes que van a llegar del orden de los 1.000 millones de dólares. 1.100 decía la autoridad y que la ¿Tú respuesta... crees que el gobierno, cualquiera, ¿cierto?, va a permitir que una región como esta, o Valparaíso, le diga, mire, usted tiene que disponer en los próximos 4 o 5 años de 1.000 millones de dólares, o sea, 250, 300 millones de dólares al año, para iniciar todo este proceso de reconstrucción y ponerse al día con la deuda histórica que tiene con Valparaíso? Si tú crees que eso va a salir de una reunión encabezada por el intendente y por el delegado presidencial, perdóname que te diga, yo creo que eso no es viable. ¿Y por dónde debería salir? Por la comunidad 100% porteña, de aquí, gente que, mi opinión, al alero de su municipalidad, que en esto está disponible, porque tú sabes que ha sido maltratada desde el minuto cero, ¿cierto? La municipalidad de Valparaíso ha sido, pero terriblemente maltratada, ¿m?, por parte de todas las autoridades. Acuérdate que Castro con Piñera, ¿cierto?, le dijo, Castro a Piñera se lo dijo en su cara reiteradas veces, diciéndole que se sentía enormemente frustrado porque su propio gobierno no respondía a los requerimientos de la ciudad, y que incluso lo ha dicho que confía en que la presidenta Bachelet sí responda. Yo he dicho lo mismo, esperamos que ahora las cosas anden mejor, porque ella tiene una historia, por ejemplo, con el programa de recuperación y desarrollo urbano. Hay algunos elementos que nos permitirían ser optimistas en el sentido que hoy día sí se reconozca esto. Yo no creo que desde el gobierno salga finalmente una solución como la que esperan los porteños. Es que además sería extraño que viniera desde el gobierno central, porque los que conocen realmente cómo funcionan las cosas acá son los porteños. Pero vaya a convencer a usted al gobierno central de eso. Por supuesto, o sea, ahí está el desafío, que exista un correlato entre el discurso y la acción. El discurso hasta ahora que se lee es descentralizar el país, discurso, lo destaco, descentralizar al país, desarrollo de las regiones. De hecho, ya hay una comisión asesora presidencial para el desarrollo regional y descentralización. Entonces, en este minuto es la oportunidad de que el discurso se transforme en acciones concretas. El hecho de esta reunión multisectorial, ¿tú, Luis, sientes que necesitas que avance un poco más el proceso, los encuentros de estos multisectores para realmente creer fielmente en la iniciativa? A ver, voy a responder a mi autonombramiento del lenguado. No me gusta que este no es un problema técnico. Este no fue un problema técnico. Este es un problema distinto, de otra dimensión. En consecuencia, quien debe encabezar el proceso no es un técnico. Yo creo que la denominación de Daniel Sepúlveda, que está a cargo de la confección del plan regulador de Valparaíso, que es un técnico, ¿cierto?, que ofreceré mi MIMBU, a quien yo le tengo mucho cariño, mucho respeto, porque trabajamos bien y no tengo ningún problema, no es la persona adecuada. Yo hubiera preferido que ella, alguien que hablara del puerto de Valparaíso, con ese discurso entre romántico y especial, 100% porteño. Es decir, esto es una manifestación del abandono. Es más identitario que técnico. Cierto. Esto no fue simplemente un incendio. Esto es una manifestación del abandono con que el Estado de Chile ha tratado al Valparaíso en los últimos 70 años. Y ha desoído sus reclamos. Y cuando nos han ayudado, ¿cierto?, en definitiva uno no sabe, el Congreso, por ejemplo, el edificio, todo eso es como un platillo volador puesto en el medio del plan del Almendral. Ahora, y las expectativas de lo que había, ¿cierto?, de lo que eso iba a generar, el desarrollo que iba a traer, otras expectativas frustradas.
En fin, como esos ejemplos hay muchos. En el año 1906, que se refería a Jorge, ¿cierto? Hubo un proyecto del gobierno central de hacer una dársena en la Almendral y iban a hacer una bahía Pabuque, digamos. Entonces, tú dices, bueno, esa visión centralista de cómo hay que desarrollar Valparaíso también la vemos ahora, ¿cierto? El propio, los barrios patrimoniales, el puerto boutique, ¿cierto? Los pequeños loft. Yo me siento un poco casi como Cachagua, que existe solo en el imaginario santiaguino, porque no tiene una identidad local, no existe. Entonces de Santiago no nos ven como gente con dignidad propia. Ahora entiendo mejor a los mapuches. Yo decía, ¿usted cree que es un chileno más? No, señor, es un mapuche, tiene una historia. Claro. Los porteños tenemos una historia, tenemos un orgullo, una tradición, es una identidad propia. Ese sueño para futuro, no lo reconoce. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se arma? ¿Cómo va a ser el Valparaíso para ti de 20 años más? ¿Quién está pensando el Valparaíso de 20 años? Y ahora, con la misma franqueza, querido amigo, le voy a decir algo que también pienso. Cuando nosotros criticamos el centralismo y todo, seamos proactivos. Yo, más que la problemática, me gusta la solucionática, y más que la queja, me gusta la propuesta. Pero cuando decimos Santiago maneja todo, pero ¿cuál es el sueño que hemos construido nosotros para un Valparaíso de 20 años más, cuando no hemos sido capaces de ordenar nosotros? Usted me va a decir la intervención del Estado y todo lo demás, pero de tener opinión clara respecto al borde costero. O sea, respecto a temas tan básicos como nuestro propio borde costero, tiene que venir Santiago a arreglarla, a embarrarla, a embarrarla. Pero aparecemos testigos frente a eso, por Luis. No, yo no comparto esa opinión. A ver. O sea, obviamente el puerto es un enclave santiaguino. Este puerto nunca ha sido porteño, es de Santiago. Y la empresa portuaria, el directorio, ¿quién lo nombra? Santiago. ¿De quién depende? El Ministerio de Economía. Sí, y el presidente es un santiaguino que no conoce la zona. No me digas que los porteños no han resuelto el problema del borde. Nunca han tenido dominio sobre el borde. ¿Y por qué no hemos tenido postura clara para nosotros soñar el Valparaíso a los 20 años más, incluyendo el borde? ¿Dónde está el plan, ese plan maestro a 20 años de Valparaíso? Pero te vuelvo a insistir, no existe ese plan maestro porque, primero, aquellas áreas, el puerto, podemos hablar un día del borde, ¿cierto? El borde es privado, pertenece a la empresa portuaria o a la Armada. Es del Estado. Bueno, es del Estado, no es privado. Privado. Es del Estado. No le pertenece a la ciudad. Es como cuando hablan del terreno en el Vergel, es fisco Armada. ¿Qué es lo que es? Privado. Eso es privado, es de un particular. En este caso es del Estado de Chile, pero no está accesible al común de los ciudadanos aquí. Y su administración y su planificación. Nada. Correcto. ¿De acuerdo? Pero no está accesible para los ciudadanos, no es público. A eso me refiero. Lo administra el Estado, que lo considera como parte de su desarrollo estratégico, lo que tú quieras. Así partió. Santiago, ¿cierto?, vivía y dependía hace 400 años de Valparaíso. Toda la mercadería, el comercio se daba aquí. Entonces, estratégicamente, era el puerto de Santiago, ¿cierto? Para todo lo que ocurrió en el desarrollo de Chile. Y esa mentalidad sigue existiendo. Nosotros no tenemos participación en la planificación portuaria, no tenemos, si quieren hacer un mall, lo define el puerto, nos piden que modifiquemos las normas, ¿cierto? Es el puerto que lo desarrolla. Pero la municipalidad ha demostrado su beneplácito al mall, por ejemplo. Bueno, frente a las alternativas que tiene, que tú le digas que no, cuando resulta que el puerto le produce cero. ¿Dónde está el sueño 20 años? Incluye qué visión de borde tiene. Viña, con las críticas que uno puede tener a Viña del Mar, tuvo un sueño de borde y desarrolló un proyecto de las Salinas. Tú me vas a decir, con infinitos recursos más que Valparaíso. No voy a decir eso. Voy a decir simplemente que ese borde costero estaba sometido, nosotros lo estamos haciendo. Por ejemplo, nosotros, siguiendo la misma política de Viña, aquí hay espacio disponible en el borde costero, por ejemplo, las torpederas, la municipalidad pidió la concesión de largo plazo. Estamos pidiendo las concesiones en todo el borde que no es portuario. Porque hasta Portales es portuario, desde el Membrillo. Toda esa zona es reserva portuaria, está entregado a la empresa portuaria de Chile. Entonces, en el resto nosotros estamos avanzando y hay un proyecto que se presentó ya a la Autoridad Marítima para un hotel 4 estrellas tipo Radisson en Concón, ¿cierto? Que iría en el sector de las torpederas. Donde está el Pato Peñalosa, hay otro proyecto grande, ¿cierto?, que se llama algo como, estamos pensando en algo como pontones que se meten al mar con un hotel o unas instalaciones con restaurantes, algo tipo como algo asociado a los pescadores, que es una tradición tan propia de Valparaíso. En el área portuaria propiamente tal, hay proyectos que se han desarrollado y que recogen la aspiración de que la ciudad vuelva a recuperar el borde mar, exigiendo que los proyectos de desarrollo portuario dejen liberado el borde y que en el diseño contemplen las dársenas o los espacios, los canalizos que le llaman, ¿cierto?, que permitan que se desarrollen ahí actividades ciudadanas. ¿Tú crees que los proyectos hoy día vigentes del Terminal 2
más el nuevo BTP, más el proyecto Puerto Barón, ¿cumplen ese sueño de ciudad? Obviamente, si uno piensa que logremos desde el Muelle Prat a Portales, ¿cierto? Un muelle, un área pública, un borde público, haciendo que el T2 logre finalmente dejar el canalizo y se meta un poco hacia adentro, ¿cierto? O entrando un ese poco. Es otro proyecto, al cual yo estoy completamente de acuerdo. El proyecto del T2 hoy día está haciendo, y a los españoles se les presentó el proyecto que deja el canalizo. O sea, si la municipalidad y Matías Valdés, el director de obras, están tratando, ¿cierto?, de que ese proyecto se acomode a los requerimientos que tiene la ciudad. Perfecto. Y a través del plan regulador ahora se va a poner los usos en el borde costero. El borde costero es de uso público. Se le dijo a la EPB, cuando presentó el puerto a gran escala, que va de Barón a Portales, Por ningún motivo. que el wheelwright lo pasaba a 8 metros de altura sobre la línea del tren, desaparecía el wheelwright, pero el wheelwright es bien nacional de uso público. En consecuencia se le dijo, ese sigue siendo bien nacional de uso público tal como está. Perfecto. En consecuencia, el puerto a gran escala tiene que irse también para adentro y dejar un área pública. Entonces, cuando hablamos... está asumiendo el rol de integrar a la comunidad hacia el espacio del puerto. O sea, la municipalidad... Mire, nosotros no tenemos ningún cariño especial por la empresa portuaria. Y la razón es que no provoca ni uno. O sea, nosotros no produce ni uno. Todas las inversiones que se hacen en el puerto, por una legislación especial, la depreciación acelerada o lo que tú quieras, finalmente no pagan ni la patente, el T2, el terminal, el TPS, cero, ¿cierto? Un kiosco diario en la esquina nos da a nosotros ingresos más que el puerto. Entonces, mientras no haya una solución a eso, lo que ocurra con el puerto, a la ciudad, en el caso de la Municipalidad de Valparaíso, mire, bueno, que les vaya muy bien, fantástico, pero no nos pidan a nosotros, ¿cierto? Que le vaya muy bien, pues el informe de la UNESCO y todo ha dicho, le puede generar un daño tremendo al sitio histórico, al desarrollo turístico de la ciudad universitaria, un bloqueo del anfiteatro. Pero esas cosas podemos discutirla también un tema. Sí, pues. ¿Bloqueo en qué? ¿Contenedores? Sí. Bueno, hace 40 años que hay contenedores en el borde costero. Pero el lago lo sacó y liberó Bueno, la vista y dijo, y le vengo a devolver la dignidad a los porteños. No, pero tenéis la huelga Simón Bolívar, ¿cierto?, que te tapa durante 400 metros, ¿cierto?, 300 metros la vista al mar. Y contenedores va a haber, el T2 va a traer contenedores. Y cuando hay paro en San Antonio, ¿cierto?, los que se oponen al mall lo que quieren es que eso queden como patio de acopio de mercadería, para tener contenedores, autos, lo que sea. Entonces, es puerto, somos puerto. Y los contenedores son parte del panorama. Hay que aceptarlo, no hay que mirar, no quiero que ponga contenedores aquí, por favor. O sea, cualquier plan de expansión portuaria va a considerar necesariamente contenedores en el borde costero. Por tanto, no va a haber ese paseo costero. No, va a haber ese paseo costero. Nosotros estamos exigiendo que sí lo haya. Y ese paseo costero, si tú lo miras desde Prat, tendrá que zonificarse, verá la forma de las áreas de respaldo. Acuérdate que son 8 o 9 hectáreas que suma de respaldo cada una de estas intervenciones. El T2 creo que son 8 hectáreas. Sí, 8. Entonces, cuando le pedimos respéteme el borde, significa que tú vas a tener un canalizo, no sé, de 30, 40 metros, porque hay un problema con las profundidades, la batimetría de la bahía, donde al frente vaya a tener contenedores, pero vas a tener un borde, vas a tener un canal, vas a tener... Entonces, que además soluciona el problema de los cauces, porque ojo, que ese es el tema... Tenemos 6 cauces que llegan a ese borde. Claro, si tú extiendes el borde 300 metros para allá, ¿cierto?, te puedes provocar por un problema pendiente un caos gigantesco, ¿cierto?, hacia el interior de la ciudad. Entonces, por eso esos canalizos además tienen un componente técnico muy importante. Un problema cortito respecto a esto, que yo sé que da para mucho más, Luis, y te quiero hacer una pregunta final que no se me puede escapar, porque además necesitamos una respuesta. Esa carga, eso, esté donde estén los contenedores, ¿por qué vías salen de la ciudad? A mí el proyecto que me encanta es el túnel Barón El Salto, que salga por ferrocarril. Y Barón El Salto es un proyecto de 7,1, 7,2 kilómetros, un túnel espectacular. Imagínense, lo que están escuchando aquí. No, lo que me conozco el proyecto, bueno, pero Luis, ese es un proyecto para 50 años más. ¿Por qué? Porque ni siquiera ¿Porque Santiago no lo prioriza? No, Luis, pero pongámonos positivos. Santiago lo prioriza este lunes. Este lunes lo prioriza y lo manda a factibilidad técnica. La factibilidad técnica de un túnel así se demora un año. Y de ahí estamos hablando de 4 o 5 años más. Perfecto. T2, ¿cuándo empieza a sacar carga? ¿Y por dónde la saca? No ¿Por la Avenida Argentina? No, si no puede atravesar la Avenida ¿Por Argentina. el acceso sur? Si hay un lío que tendrá que resolver el puerto. Entonces tenemos problemas que la ciudad tiene que estar metida. A eso voy. No es indiferente lo que está ocurriendo con los proyectos de borde. O sea, impacta necesariamente en la comunidad de alguna forma. Sí. Bueno, cuando te planteo que nosotros reclamamos esta deuda histórica del Estado con Valparaíso, eso, bueno, es porque
todo lo que tú planteas, ¿cierto? Como necesidades, como los segundos túneles, pues la segunda mitad, ¿cierto? Del acceso sur, porque hay que recordar que está la mitad de los túneles hechos, que van a otra mitad de los túneles. Los problemas de manejo, de administración, de planificación que ha tenido la empresa portuaria, de cómo se conecta con la ciudad, de su desconexión, mejor dicho, con la ciudad y con los intereses de porteños. La responsabilidad es del Estado. Absolutamente. Ni siquiera es de Harald Jäger, gran amigo en el directorio, del Estado de Chile, que nos han maltratado durante décadas. Y estos grandes proyectos de infraestructura, ¿cierto?, son absolutamente necesarios. Entonces, que me digan a mí, mire, 50 años, no, es ahora. Cuando hablamos de $1.000 millones ahora, estamos hablando de proyectos que no solo están asociados a la reconstrucción del área siniestrada y a mejorar los estándares, ¿cierto?, de inversión en políticas públicas, en vivienda social, ¿cierto?, que el Estado tiene asignado, sino en obras de infraestructura que la ciudad requiere: el Camino del Agua, el túnel Barón El Salto, el ensanche de la Avenida Argentina en el sector de O'Higgins. Aquí se vio que el caos que hay ahí es gigantesco. No se podía subir a los cerros, ¿cierto?, por la situación que producen Santa Elena, Washington y Santo Osa. El Cabritería, ¿cierto?, es fundamental. Bueno, Cabritería no están diseñados. Bueno, los que están hablando de cabritería es una locura. Yo participaba en reuniones. Lucho, en fin. ¿Tú crees sinceramente que se va a hacer cabritería? ¿Que es la solución? Yo creo que sí. O sea, se tiene que hacer. Si ese es el punto, ¿por qué tú dudas de eso? Cuando debieras estar junto con nosotros, ¿cierto?, peleando contra el centralismo, decirle, oye, en ustedes se mandan $500 millones al año en subsidio para Transantiago, o 600, ¿cierto?, por una burrada que se mandaron, porque las micro amarillas... La única diferencia que puede haber, Luis, no es en lo que estemos no de acuerdo, porque además lo he dicho públicamente de hace 5 años, sino en la postura pública. Yo creo que en esto públicamente la pelea con la EPB y con el sistema de empresas públicas ha sido muy duro, Luis. Y probablemente no hemos sentido siempre todo el apoyo que nos hubiese gustado tener en esta instancia. Hoy día, después de los informes de UNESCO, parece que hay más unanimidad, lo cual me alegra. Pero yo quería terminar con una pregunta que para mí es muy importante tu respuesta. Se va a generar, se necesita mucha inversión, se necesita mucho gasto, se necesita desarrollar muchas capacidades. Tú siempre has sostenido algunas ideas bastante particulares de cómo generar estos ingresos, y en estos días se está discutiendo a nivel nacional la existencia de tributos regionales, se ha hablado, por ejemplo, de que el Estado se haga cargo de las exenciones. Mire, usted tiene exención en basura, todo lo que esté exento se lo pago yo. Usted tiene exención en impuesto territorial, todo lo que esté exento se lo puedo... Entonces, hay distintas alternativas. ¿Qué ideas tienes tú al respecto? Bueno, primero no quiero dejar pasar, quiero rematar la idea. Si hacemos el borde costero desde el Muelle Prat a Portales, el centro comercial pasa a ser un elemento que yo creo muy interesante. Te lo digo francamente. A mí no me molesta tener el Puerto Barón ahí, porque el equipamiento que da a un área, o sea, sería la oferta gastronómica, comercial, lúdica más importante de la zona central de Chile. Esa es mi opinión. Podrán haber otras. Segundo, no quiero tampoco dejar pasar el hecho de que hay mucho entusiasmado en que los informes de UNESCO, afirmárselo a UNESCO para echar abajo el proyecto y decir, mira, aquí hay patrimonio. Pero a mí me gustaría saber cuál es la idea alternativa. Si van a querer un espacio público, jardines abiertos, o lo van a querer para zonas de respaldo de actividades portuarias. Es importante que esa propuesta también quede puesta sobre la mesa, con la misma franqueza que uno dice, mire, yo no quiero centro comercial, quiero un patio para acopio. Exactamente. Ya. Yo no quiero centro comercial, pero quiero un parque. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, pero que sean honestos, porque algunos están sacando las castañas con la mano del gato y no están siendo honestos completamente en esta materia. Respecto de la alternativa de financiamiento, yo creo que pueden ser varias. Me parece muy bien que nos compensen las exenciones, primera cosa. Segundo, yo quisiera participación en el impuesto directo. Eso en el IVA, el impuesto a la renta, el impuesto a los combustibles, por ejemplo, que es un impuesto súper fácil de cobrar, ¿cierto? Resulta que están asociados un poco a la actividad económica de las regiones o las comunas, y el Estado, a través de todos los gobiernos, se opone radicalmente, por ejemplo, a que queden 2-3 puntos de IVA. Aquí el IVA era 16, lo subieron a 19, se quedó en 19, se quedó en 19, se quedó en 19. Bueno, tú decís, mira, baja los 16, deja los 3 a beneficio de la comuna, de la región, puede ser una alternativa. Y la que más me gusta a mí en el caso de Valparaíso, que atiende su requerimiento especial de tener un financiamiento que le permita hacerse cargo del aseo, de lo que la gente reclama, es el impuesto sobre tonelada movilizada que pasa por el puerto, que es la ciudad es puerto en definitiva. Que si tú lo aplicas a todas, no afectas tarifas, no afectas nada, y lo paga la actividad, no lo paga la empresa portuaria, que me parece injusto colocarle una mochila a la empresa portuaria, la EPB aquí o la de San Antonio, respecto a los requerimientos de su municipalidad.
Pero sí me parece justo que si pasan contenedores, entran y salen con todas las externalidades negativas que provocan en el entorno, ¿cierto? Paguen un derecho a beneficio municipal que puede ser $2 o $3 por tonelada, y con eso, ¿cierto?, la municipalidad podría tener los recursos, sería un aliado estratégico del puerto y estaríamos todos mirándonos a la cara bastante más felices que ahora. Solo nos falta entonces diseñar entre todos los que queremos la ciudad y, por cierto, los que tienen la responsabilidad de hacerlo, cómo nos imaginamos Valparaíso en 20 años más, ¿no? Mira, yo creo que Valparaíso es una ciudad extraordinaria, pero tiene cosas que la hacen diferente. Escuchaba el otro día, por ejemplo, una propuesta de decir, mira, la zona quemada tiene que ser un gran parque urbano. Entonces yo me imaginaba a este gallo vivir en Chicureo, más o menos. Sí, claro. O sea, si está mirando eso, no entiende. No está Siguen sin entender que Valparaíso es una cosa distinta, es el recoveco. Alguien decía, Valparaíso te sorprende en cada esquina, en cada rincón, tiene algo diferente. Entonces yo creo que hay que hacer una ciudad querible, que debe ser construida desde el territorio, desde cada vecino, cada rincón, cada calle, ¿cierto? Luis, si no, se nos acabó el proyecto. tiempo hace rato y miren nuestros controladores cómo están alegando, gritando por la ventana, metiendo las manos. Esta es la conversación con don Luis Parot y con Heidi Brocor en nuestro programa Piensa Valparaíso de la Fundación Piensa. Estamos para eso, para discutir y con esta franqueza propia de Luis Parot, pues así lo conocimos hace más de 30 años y así sigue siendo hasta el día de hoy. Ha sido un gusto, Luis. Muchas Igualmente, gracias. Jorge, muchas gracias. Dale, Un saludo gracias a los auditores. Gracias, Heidi.